Vamos a orar y entregar ese momento al Señor. Dios, te agradecemos, Señor, porque tú eres ese Dios tan bueno, Señor, ese Dios tan maravilloso, un Dios de amor. Gracias te damos, Señor. Tú haces cosas tan milagrosas, Señor, que el ser humano es incapaz de entender, Señor, pero nosotros por fe entendemos, Señor. Por la fe, a pesar de nuestra debilidad, Señor, de ser pequeñitos, creemos en todo lo que tú haces, Señor, y creemos que todo lo que tú haces es para el bien de tu pueblo. Así que te pido, oh Espíritu Santo de Dios, que la predicación de esta mañana llene nuestro corazón, Señor, de la verdad que es tu palabra, Señor. Porque sabemos que el mundo tergiversa esta fecha, pero nosotros no. La celebramos con gozo, Señor. Así que seas tú, oh Dios, coordinando este culto como has coordinado hasta ahora, a través de los niños, a través de la alabanza, a través del coro, Señor. Pero que tu palabra ahora también sea, Señor, el centro del culto, porque tu palabra es verdad. Te entregamos esse momento em tus manos. En el nombre de Jesús te oramos, Dios. Amén, Señor. Amén. Hermanos, todos los años, cuando llegan estas fechas, uno piensa, ¿qué voy a predicar? Si el año pasado prediqué sobre el nacimiento de Jesús. Pero eso va a pasar hasta que el Señor nos lleve de aquí. Tenemos que predicar sobre el nacimiento del Señor Jesús, ¿no? Y para que muchas iglesias y muchos pastores, para llamar la atención, para poner un título distinto en la predicación o en la forma o en qué voy a predicar, porque se desvía de la palabra de Dios, ¿no? Se desvía y predica cualquier cosa. Y entonces, por más que nosotros repitamos, vamos a predicar la palabra de Dios. Vamos a predicar sobre el nacimiento de Jesús. No tenemos que inventar cosas, como hay un pastor ahora que inventó una historia que Dios ya no está con nosotros. Fue el título de su predicación de Navidad. Sin embargo, sabemos quién es Jesucristo. ¿Por qué lo conmemoramos? Porque Él está con nosotros. Es al revés, Él está con nosotros. Es que Dios nos abandonó, algo así, no me acuerdo ahora cómo fue. Triste. ¿Eso para qué? Para buscar un título distinto, para llamar la atención de la gente. No tenemos que llamar la atención de nadie, tenemos que predicar la palabra del Señor tal como está escrita. Y eso es lo que yo quiero predicar. Esa historia ya sabéis todos, pero hoy sabemos que no es esa fecha, sobre todo hoy, 22, el mundo conmemora el 25, hoy el 22, porque es el domingo para nosotros, ¿no? Y queremos conmemorar aquí en la iglesia hoy el nacimiento del Señor Jesucristo. Amén. Hay mucha controversia con respecto a la fecha del nacimiento del Señor Jesús. Seguramente que todos vosotros habéis oído un montón de historias, de cosas que eso no es así, ¿no? De hecho, incluso, hermanos, la Biblia no nos dice fecha. La Biblia no habla de la fecha que el Señor Jesús nació, ¿no? Por eso, no solo el mundo, sino que medios cristianos aflora la controversia. Unos que dicen, pero ¿por qué se conmemora? Si no fue esta fecha, ¿por qué se está conmemorando el 25 si no es esta fecha? Mucha gente, incluso cristianos, entra en ese bucle, pero lo que nosotros vemos es que el enemigo, que nuestro enemigo es Satanás, provoca esa situación en la cabeza de las personas para que dejen de disfrutar del día del Señor. Para nosotros, conmemoramos el nacimiento del Señor Jesús, pero hay cristianos que ya no quieren ni conmemorar, hermanos, porque dicen que ya no es esta fecha. Es increíble que hay personas cristianas que se está apoyando más al mundo que a la propia palabra de Dios, ¿no? Por eso no solo el mundo, sino que muchos medios cristianos aflora esta controversia, ¿no? Esa actitud diabólica de borrar todo aquello que represente el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Las leyes que hay que quitar las cruces, los crucifijos de las escuelas, ¿no? Aquí en España vemos cuántas cruces son derribadas por ahí, por algunas ciudades, derribadas, porque no quiere esta cruz, porque esa cruz representa a Cristo. Y ahora nosotros los cristianos no vamos a conmemorar el nacimiento de Jesucristo, ¿verdad? Hay muchos críticos, ¿no? Por ahí. Ahora yo pregunto, ¿qué mal hay en conmemorar el nacimiento de Jesucristo? Aunque nosotros sabemos que esa no es la fecha. ¿Qué mal hay?
en conmemorar. Ah, no, es que no está en la Biblia, pero tu cumpleaños tampoco está en la Biblia. ¿Por qué lo conmemoras? ¿Verdad? ¿Por qué conmemoras tu cumpleaños si no está en la Biblia? Pero lo conmemoramos. ¿No es así? ¿Y por qué no vamos a conmemorar entonces la Navidad, el nacimiento de Jesús? Nosotros no sabemos la fecha exacta. Una cosa sí sabemos, vivimos en el año 2024. ¿Por qué? Porque a 2024 años atrás nació nuestro Salvador. Y vivimos en el año 2024. Y todo el mundo sabe que a 2024 años atrás nació Jesús. Aunque sea de manera tergiversada, ¿no? Manera distorsionada. Pero no pasa nada. Aunque sea de manera distorsionada, saben que la cristiandad hoy, el 25, conmemora el nacimiento de Jesús. Y que el año que nosotros estamos data la fecha del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. No os preocupéis que ya entraré en el texto. ¿Vale? Así que por estas fechas el mundo entiende que los cristianos estamos de celebración. Estamos de fiesta. Y es maravilloso. Eso es algo nuevo lo que voy a decir, pero que no tenía por qué decir, pero me vino ahora a la mente. Casi todos los años está pasando en Alemania, en el mercadillo ese de la Navidad, ¿no? Los atropellos masivos que pasó antes de ayer, creo que fue, ¿no? Otra vez. Donde la gente va a visitar las tiendas bonitas de Navidad, los adornos, y ahí hay unos que van ahí a matar, ¿no? Porque donde están ahí los cristianos, o incluso la gente que no profesa la fe cristiana, pero van ahí y al final oyen de que un día nació un Salvador. Y hay gente que se aprovecha de esas fechas, ¿no? De donde se reúnen los cristianos, ¿no? Por esas fechas surgen muchas oportunidades, hermanos, de hablar del amor de Dios. ¿No es así? Estaba hablando con mi cuñada, creo que fue ayer, ¿no? Digo, no sé cuándo fue. La gente es muy dura, ¿no? Cuando queremos hablar del Señor es difícil hablar de Dios a las personas. Pero cuando se acerca a estas fechas, no sé si habéis observado, la gente está más blanda, la gente está más suave. Tú consigues hablar más. Y si habla de Dios a ellos ahora, por esas fechas, ellos están más aceptables. Porque saben que es fecha, es Navidad, es el nacimiento del niño Jesús. Ellos entienden así. El nacimiento del niño Jesús. Vale, hasta ahí. Por lo menos saben algo. Entonces tenemos que estar contentos y aprovechar la fecha y hablar a nuestros vecinos con una tarjetita, con una galletita, como va a hacer Camila, con sus vecinos. Aprovechar esta fecha para evangelizar, ¿no? Nosotros no sabemos el día, a pesar de que muchos estudiosos demuestran, ¿no? No es esta fecha, realmente no es. Pero a nosotros no nos importa. Nos importa que hace 2024 años atrás nació nuestro Salvador prometido. Por eso, no es relevante para nosotros. Lo importante para nosotros es esto. Es creer que nuestro Salvador nació. Así que la fecha para nosotros debemos de olvidar, hermanos. Hay cristianos que literalmente incluso no van a la iglesia solamente porque se conmemora el nacimiento de Jesús. Hay gente que critica porque pone flores o critican porque pone, no sé, lucecitas de Navidad. ¿No? Cristianos, ¿no? Así que, mal, digo yo, para los que piensan así. Es un momento de alegría donde nosotros debemos de demostrar al mundo que estamos felices porque nació nuestro Salvador. No nos interesa la fecha si exacta de que nació nuestro Señor Jesucristo. Tampoco nos interesa la fecha exacta de su regreso. Si Él hubiera querido decir cuándo volvería, hubiera puesto en la palabra. No hubiera puesto, hubiera dicho, en 2030 volveré en el mes tal. Así todos estávamos más preparados, ¿verdad? Estábamos más preparados, pero no. Pero ¿sabe lo que nos interesa? No la fecha de su regreso. Nos interesa saber que Él va a regresar por su pueblo. Él va a regresar por nosotros. Eso es lo que nos interesa a nosotros.
Jesús vino como un niño, como todos sabemos. Jesús vivió como nosotros, como una persona, como nosotros. Sufrió, padeció como cualquier otro ser humano, pero con un propósito. El propósito de Jesús era salvar a las personas perdidas, a los que estábamos muertos, porque sin Cristo estábamos muertos, y Él vino y nos dio vida. Nosotros anhelamos, por supuesto, su segunda venida, ¿no es así? Anhelamos, porque el mundo está en ruinas, y sabemos que tenemos un lugar especial para nosotros, donde ya no hay ni dolor, ni llanto, y ni la maldición del dinero, ¿no? En la vida de las personas, ya no hace falta. Así que no tenemos, lo que nosotros tenemos es que Cristo, porque es imposible hablar del nacimiento de Jesús sin hablar de su muerte, para nosotros. Él nació, pero Él murió para limpiarnos y salvarnos de nuestros pecados. ¿No es así? Él vino, Él nació, pero Él murió por nosotros, por ti y por mí. Para el mundo, la historia de Jesús es una historia ficticia. Mucha gente piensa, ¿tú todavía crees en esta historia? ¿De verdad crees que eso ocurrió así, de esta manera? Eso no es un cuento de hada. Pero mis queridos, tú y yo, nosotros tenemos no solo la historia, sino que por la fe creemos, y no solo esto, sino que nosotros podemos ver lo que el hombre no puede hacer en nuestras vidas. Solo Dios puede hacer en nuestras vidas. Ayer hablaba con mi cuñada, yo estoy citando mucho a mi cuñada, porque vosotros no me conocéis mi pasado. Ella sí. Ella me conoció. Pregúntale a ella la diferencia. Ella es la que ha dicho a mí. Eres otra persona. Por supuesto. ¿Yo he hecho esto en mi vida? Ha sido Dios. Dios es el único que nos puede cambiar. Nosotros no nos podemos cambiar. Ella y mi mujer saben mi pasado. Las dos saben. Yo ya conté testimonio a vosotros, cómo he hecho sufrir ya a mi familia, ¿no? No hace falta volver a contar la historia, porque senão nos vamos a poner aquí melancólicos. Pero ella ha venido y me ha dicho, mira, va a estar una persona en la iglesia que ha conocido el antes y el después. El antes de Cristo y el después de Cristo. Cómo Dios cambia. Y hermanos, tengo tantas cosas para cambiar todavía. No soy aquí el santurón ni nada de esto, ¿eh? Sigo en la pelea, luchando con Dios para que Él me cambie, me moldee, como he predicado la otra semana, que yo fui en la escuela, que me quiebre y que me haga de nuevo si hace falta, ¿no? Solo Jesús puede hacer esto, ¿eh? Así que el nacimiento de Jesús tiene un significado muy importante para nosotros. Amén. Vamos al texto. Mateo capítulo 1, del 18 al 25. Mateo capítulo 1, del 18 al 25, dice así. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es, Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer.
pero no la conoció. Ojo a este asunto. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Amén. En aquellos tiempos, hermanos, las parejas, los novios, como decimos hoy, cuando son novios ya están apartados, ¿no? De hecho, cuando ponemos el anillo, en Brasil se pone el anillo de novio en la mano derecha, para que el chico cuando vea el anillo en la mano derecha, no estés ahí coqueteando, porque esa tiene ya un compromiso. Y el chico también, para que la chica no esté ahí echando ojo, porque ese anillo significa que él está comprometido, ¿entiendes? Pero en esta época era mucho más serio aún, porque por lo menos en Brasil el novio es como que dice, no estoy casado todavía hay tiempo y lo puedo dejar, ¿no? Hay tiempo y lo puedo dejar. Sin embargo, en esta época no, el comprometido ya era como el matrimonio, pero sin conocerse sexualmente. María estaba desposada de José. Se estaba ya más que comprometida, ¿no? Era seguro de que ahí se iba a contraer el matrimonio. Para que entendamos un poco, ¿no? Y por supuesto, y por supuestísimo, estaba prohibido el sexo antes del matrimonio, como está hasta hoy bíblicamente, ¿no? Hasta hoy, y seguirá siendo el sexo prohibido antes del matrimonio. Están apartados, pero no pueden haber relación sexual antes del matrimonio, porque la cosa es serísima. Y vamos a ver aquí después qué es lo que puede pasar, ¿no? Así que María estaba desposada con José. O sea, ella tenía un compromiso de que se casaría con José en el tiempo determinado, que ya algún tiempo estaría determinado y ella se iba a casar con José. Pero es que aquí pasó algo muy extraño. Aquí pasó algo extrañísimo, porque no podían tener contacto, primero porque iba a haber gravísimas consecuencias, pero María se queda embarazada. Wow. Entonces los incrédulos preguntan, ¿no? Ahí es donde quieren coger a nosotros ¿no? ¿Y tú has creído en esto? Los incrédulos, la gente que no tiene la fe que tenemos, piensan, ¿y tú has creído en esto? Por supuesto que sí. Voy a explicar un poco más adelante. O sea, sin ningún contacto físico, María se queda embarazada. Hermanos, tú hablas de esto, ahora mismo estoy seguro que puede ser que haya gente aquí dentro que está pensando, imposible, ¿qué es esto? ¿Qué cuento es este? Pero sin un contacto físico, María sí se queda embarazada. Parece ser algo imposible, ¿verdad? Pero no es algo imposible para Dios, es algo extraordinario, algo sobrenatural, algo que el hombre natural no puede entender. El hombre, incluso un creyente, si todavía tiene la mente natural, no puede entender las cosas más sencillas de la palabra de Dios. El hombre, aunque se profesa cristiano, que su mente todavía es natural, no ha sido llenada por el Espíritu Santo, es incapaz de entender incluso las cosas más sencillas de la palabra de Dios. Cuanto más creer que una mujer está embarazada sin ningún contacto físico. A nosotros, a los hombres, lo primero que viene es, María ha traicionado a José. Ese es el primer pensamiento que puede venir en la mente del hombre, porque es imposible. Pero me gusta mucho Sproul. Mónica y yo, incluso cuando queremos echar una siesta, ponemos Sproul, porque al final no echamos siesta, estamos escuchando a él todo el tiempo. Fijaos lo que él dijo. Él dijo en una de sus predicaciones, hermanos, y eso es una verdad absoluta. Si tú crees en Génesis 1:1, no tiene ninguna dificultad de entender nada de la Biblia. ¿Qué es lo que dice en Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Si tú verdaderamente crees en esto, en esta palabra de Dios, que en el principio creó Dios, hermanos,
los cielos, o sea, las galaxias, el universo y la tierra, ¿cómo no vas a creer que María se queda embarazada sin tener contacto físico? ¿Ves? ¿Ves lo que es ser cristiano? Nosotros creemos que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces no tenemos ninguna dificultad de entender que María se quedó embarazada del Espíritu Santo. Amén. Pues eso dijo Sproul. Y yo añadí algo más en lo que dijo Sproul. Porque María no solo se quedó embarazada del Espíritu Santo, sino que siguió siendo virgen hasta dar la luz. Siguió virgen. Hermanos, ¿podéis imaginar todo esto? Lo sobrenatural, cuando María fue a dar a luz ahí en el pesebre, sola ahí, ¿podéis imaginar los dolores que siente una mujer normal? Lo de ella sería triplicado, ¿no? Pero yo creo que Dios, en su soberanía, no dejó que María sufriese tanto, ¿verdad? Porque Dios es soberano, porque tú podías pensar, wow, una virgen dando a luz a un niño, ¿verdad? Más complicado todavía. Pero Dios actuó sobrenaturalmente en todo ese proceso. Y así es como nosotros lo creemos. Pero voy a explicar bíblicamente. Por eso voy a Lucas, capítulo 1, a partir del versículo 26, para que nosotros expliquemos mejor qué es lo que está pasando aquí en esa situación. ¿Vale? Lucas, capítulo 1, a partir del versículo 26, dice así: Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a la ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde él estaba, dijo: Salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. María era una adolescente, pero ya sabía que para quedar embarazada tenía que conocer a un varón. Cuando habla conocer, está hablando que tenía que tener relación sexual con el varón. Y María habla con el ángel, pero ¿cómo puede ser eso? Si yo no conozco varón. Ella ya entendía que tenía que tener ese contacto físico, ¿no? Y el 35 dice: respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios por eso. María, por supuesto, estaba asustadísima con ese asunto. ¿Podéis imaginar cómo estaría la cabeza de María, una adolescente? ¿Cómo será que estaría en este momento? Porque a pesar de su edad incluso, a pesar de la edad, de la temprana edad que tenía, todo ese asunto que le llegó a ella, esa responsabilidad, ella sabía que eso era imposible y tenía, pero ¿cómo puede ser eso? Si yo no conozco a ningún varón. Ella sabía ya que no había forma de quedarse embarazada si no fuese por los medios naturales. Por el medio natural, la unión de un hombre, una mujer, para producir un hijo.
¿No es así? Entonces el ángel del Señor le explica a María cómo iba a suceder, cómo iba a pasar la situación, para que ella no se preocupase, que eso no dependía de ella, eso es algo sobrenatural, como estamos hablando, una persona nacer de nuevo es algo sobrenatural, tú no puedes nacer de nuevo, aun por más esfuerzo que te hagas, no puedes nacer de nuevo, pero Dios puede resucitarte de la muerte. Quizás María tenía muchas dudas, pero para que María se quedase tranquila, el ángel del Señor le da una noticia importantísima. Para María esa noticia fue el boom para hacerla creer, ¿no? Para que quitase de ella todo temor. Ella necesitaba algo más palpable. Es natural del ser humano. Nosotros a veces Dios está haciendo milagros en nuestras vidas y nosotros estamos pidiendo más. Y Dios ya está obrando un milagro, pero queremos palpar. María estaba en esa situación, tenía muchas dudas. El ángel tenía que hacer algo para que María creyese que iba todo bien, que estaba en las manos del Señor. Y esa noticia cambia totalmente la vida de María. Mirad el versículo 36 de Lucas que estamos. Y aquí tu parienta Elizabeth, que era prima de María, tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Wow. El ángel ahora le está animando diciendo, no hay nada imposible para Dios. Y tu prima, aquella estéril, que toda la gente la conocía y quizás era desechada porque una mujer en aquella época que no podía tener hijos, no era bienvenida en la sociedad, no era bien vista en la sociedad. Era una mujer sufrida, Elizabeth. Y ahora el ángel le da una noticia a María diciendo, mira María, tu prima está embarazada y de 6 meses, anciana ya, estéril y está embarazada. ¿Cómo puede ser esto? Obra divina, ¿no? Una mujer mayor de edad, estéril y que se queda embarazada. Nosotros conocemos la historia, ¿verdad? De Elizabeth. No vamos a contar totalmente la historia, pero en ese mismo capítulo que estáis ahí, habla de la historia de Elizabeth, capítulo 26. Capítulo 1, perdón. La palabra de Dios, hermanos, no cambia. Si nosotros nos ponemos a disposición de Dios, Dios obra a través de nosotros. Pero nosotros nos tenemos que poner a disposición de Dios. María hasta ese momento tenía una duda tremenda, ¿no? Estaba, como decía una palabra que le ha gustado a mi cuñada, alucinada, ¿no? Pensando, ¿qué es esto? Pero mira el versículo 38. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. María ahora es como que abrió los ojos y ha visto que eso era algo milagroso. Y se dispone, y se entrega, y dice, mira Señor, pues aquí estoy, haga conmigo según tu voluntad. Y cuando nosotros nos disponemos así, el Señor hace obra en nosotros que nosotros no podemos hacer. Tú puedes intentar ser buena persona, hacer cosas buenas, hacer todo lo mejor de tu vida, hacer todo lo que tú piensas que puedes hacer. Pero solamente el Señor puede hacer ese cambio profundo allá dentro del corazón. Solamente el Señor. Y María se puso en disposición. Hágase conmigo según tu voluntad. María creyó al ángel y se entregó a Dios. El ángel se fue. Pero ¿y ahora qué? Todo eso está muy bonito, ¿vale? Fue complicado María entender, pero ahora María ha entendido, entendió. Y ahora el ángel se fue. Pero María ahora tenía un problema grandísimo, ¿no es?
¿Cómo explicaría María a José que estaba embarazada? ¿Verdad? ¿Cómo podía explicar María ahora eso? Ella ya había entendido todo perfectamente, ¿no? Vale. Pero ahora explica a José. Llega ahora a su prometido y dice, mira, es que estoy embarazada, ¿no? ¿Qué problema tenía María ahora mismo? Y hermanos, trayendo solo para nosotros un poquito, ¿no? No hay problema grande que el Señor no pueda resolver, ¿vale? Para nuestras vidas. Quizás tú tienes un problema y crees que tu problema es, eso no hay solución. Hay solución. Siempre digo, mientras hay aliento, mientras estamos respirando, hay oportunidad. Nunca podemos pensar que aquella persona jamás puede ser salva porque es un déspota, un mal hablado. Dios puede transformar en el último momento. No hay problema grande para Dios. María ahora tenía un problema grande. Hermano, di la verdad, ¿no es un problema grande? ¿Cómo es que una chica adolescente desposada con una persona ahora llega a su novio y dice, mira, es que está embarazada? Wow. El ángel se fue y María se queda ahí con ese problema. ¿Cómo explicaría María a José? ¿Qué pensaría José de esto? Claro. No solo que ella podía explicar con toda honestidad del mundo, pero ¿y José? ¿Cómo aceptaría José que su niñita, su princesita, ahora estaba embarazada? Y que él no había tenido contacto con ella, ¿no? Y que sabía perfectamente que para estar embarazada hay que tener contacto físico. ¿Cómo explica esto? Además, ahora vamos al punto del castigo o de la ley o de lo que pasa con los traidores. Deuteronomio capítulo 22, el versículo 23, 24 dice, fijaos bien lo que podía pasar aquí con María y con José, porque no es solo María, es que el hombre desposado, vamos a decir así, no podía tener relación con la mujer tampoco. Mira lo que dice la ley en Deuteronomio capítulo 22, 23. Mira, si hubiere una muchacha virgen desposada con alguno y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad, y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así que quitarás el mal de en medio de ti. O sea, la situación de María delante de su pueblo era apedreamiento, muerte. María tuvo una conversación con José, por supuesto, porque nosotros vemos en los versículos. Ella tuvo que hablar con José, porque en el versículo 19 de Mateo 1, que es el principal que estamos, José dice, José su marido, como era justo, no quería infamarla y quiso dejarla secretamente. O sea que María tuvo una conversación con José. Wow, eso no está relatado en la Biblia, no está escrito, pero podéis imaginar, ¿no? Esa conversación dura, triste, que María tiene que llegar a José y explicar. Y José no entendió, por supuesto, pero amaba a María. Pero no entendió, por supuesto. Hombre, a pesar de que él era justo, pero era un hombre natural. ¿Cómo es que mi novia virgen me llega a mí y dice que está embarazada, no? Nosotros vemos en ese versículo 19 que mantuvieron una conversación. Y dice, José su marido, fijaos, la palabra dice marido, porque ya estaban, el compromiso era marital. Como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y el versículo 19, perdón, hemos leído el versículo 1, 19. Así que José amaba a María y él prefirió dejarla en su pensamiento, ¿no? Pero Dios interviene. En la situación más complicada,
una situación como esta, porque nosotros podemos ver a nuestros ojos humanos que esa era una situación incambiable, imposible, sobre todo en aquella época, ¿no? Hoy, no sé, hoy hay un modismo, ¿no? Que se cambia de mujeres de maridos, y maridos, no sé, se separan y se casan, se separan y se casan, ahí está, ¿no? Pero en esa época, ¿no? Imposible. Así que José, por no querer infamarla, quería dejarla. Pero mira, el versículo 20 dice, y pensando él en esto, o sea, él dijo, mira, no sé cuál sería su pensamiento, me voy, ¿no? No sé, con mucho dolor, quizás me voy. Pero pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. ¡Wow! Era imposible que María pudiese convencer a José de esto. Pero aquí hay un ángel del Señor hablándole. El ángel del Señor aparece y le dice en sueño. Y es interesante porque aquí pasó algo extraordinario, ¿no? Porque era para que se cumpliese la profecía. Todo eso tenía que pasar. Eso no fue un imprevisto. Eso no fue una casualidad. Eso estaba programado que eso iba a pasar. Había una profecía a 700 años antes de que eso pasase. A más de 700 años antes de que eso pasase, ya había una profecía. Hablando de este momento. Fijaos, el ángel le dijo, José, hijo de David. Sabes, yo quiero pensar, mientras escribía esa predicación, pensaba, claro, sabemos que José era un hombre humilde, ¿no? Carpintero, y por la historia que vemos era un hombre humilde, porque incluso cuando ellos van a ofrecer, ofrece un palomino, ¿no? De ofrenda, y eso se supone que era para las personas que tenían menos poder, ¿no? Adquisitivo. Entonces, da a entender que era un hombre humilde, pero el ángel viene aquí, ¿sabes cuando tú estás así de cabeza baja? ¿Sabes? Que tú piensas que tu vida es una desgracia, que mira lo que me ha pasado, que no tengo padre, no tengo madre, no tengo eso, no tengo aquello, pero el Señor viene y tú ves que tú eres hijo del rey, que nosotros somos hijos del rey. No importa la vida que tenemos aquí, a nuestra vista no está aquí, sino que está allá. Pues José quizás estaba cabeza baja, porque José era descendiente del rey David. Y la palabra, la profecía que decía antes, decía que Jesús vendría de la descendencia de David. Y José era. Y el ángel lo primero que dice es, José, hijo de David. O sea, coge a José y lo levanta. Sabes, yo estaba mirando eso, qué precioso fue que el ángel, por supuesto, es soberano, ¿no? Levanta y dice, hijo de David. Yo creo que en este momento José pensó, wow, es verdad, no soy miserable, no soy un pobre, soy descendiente, es verdad, soy descendiente de David. Quizás incluso José había pensado, wow, no puede ser, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Eso es la profecía? ¿Se está cumpliendo en mí? ¿Sabes? El ángel lo que hace es levantar, lo primero que hace es levantar la moral de José. José, hijo de David, no temas, ¿no? Y me pareció precioso, ¿no? Si eso pasó como yo estaba pensando en mi cabeza, ¿sabes? Porque eso es cosa mía, ¿no? Eso no está escrito aquí en la palabra, pero yo me puse en la piel de José y digo, wow, o sea que yo estoy aquí en una vida un poco así mediocre, cabeza baja por mis problemas, por mi situación, y ahora viene un ángel dice, y me enseña y me dice, tú eres hijo del rey, tú eres descendiente del rey, levanta la cabeza, hombre, no estés ahí. Y eso pasa con nosotros, hermanos. Somos hijos del rey, independientemente de la situación de que cada uno esté pasando. Amén. Y esa profecía está en Isaías, capítulo 9. De hecho, Camila creo que leyó algo aquí, de capítulo 9, versículos 6 y 7, que dice,
Fijaos aquí, más de 700 años atrás de este momento. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Sobre el trono de David, lo que el ángel ahora decía a José, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Ahí estaba la profecía, cumpliéndose ahora en José y María. Y me imagino que José él tenía esa profecía. Me imagino que él pudo pensar esto. Digo, wow, o sea, eso se va a cumplir en mí, porque está hablando de ese niño que va a ser concebido por el Espíritu Santo. Wow. Yo creo que José ya no pisaba ni los suelos más, ¿no? Mateo 1, versículo 24. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Él también ahora lo entendió. Cuando el ángel le aparece, le dice, y él ahora entiende. Pero fijaos, yo estoy siempre haciendo enfoque aquí en ese pasaje para que nosotros veamos la seriedad, ¿no? Él dice, el 25, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. José no la conoció. José no tuvo contacto sexualmente con María, su mujer, hasta que nació Jesús. Después sabemos que Jesús tiene otros 4 hermanos, entre chico y chica, ¿no? Más que nada para quitar eso de la Virgen María, ¿no? Que fue virgen hasta que nació Jesús. Después de Jesús, ella, con su marido José, ahora sí, se juntaron como marido y mujer y tuvieron hijos. Normal. Amén. Así que para el mundo, esta es solamente una historia, simplista incluso, porque es poco creíble para el mundo. Sin embargo, cuando nosotros vemos la explicación bíblica y las promesas que se había hecho allá en el Antiguo Testamento y lo que hizo el Señor Jesús, no hay cómo negar. No hay cómo negar. Sin embargo, a pesar de que para el mundo es poco creíble, para la iglesia significa salvación. El nacimiento del Señor Jesucristo significa para nosotros salvación. ¿No es así? Significa salvación. Solamente Dios puede obrar de esta manera. Solo Dios. ¿Y por qué lo hizo? Por amor. Lo hizo por amor. Aún sabiendo que muchos le rechazarían, Él lo hizo por ti y por mí. Él sabía que mucha gente le iba a rechazar, pero aún así, Él lo hizo por amor. Así que, si el mundo no conmemora esta fecha, nosotros sí la conmemoramos. Para nosotros sí es importante esta fecha. Pero más que esta fecha, hermanos, y nosotros sabemos perfectamente, el nacimiento de Jesús para nosotros, para los cristianos, tenemos esta fecha en la que nosotros conmemoramos. Pero estamos mucho más contentos cuando vemos el Señor Jesucristo naciendo en el corazón de una persona, ¿no es así? Él sigue naciendo. Cuando el Señor Jesús nace en el corazón de una persona, wow, es que nosotros, hay fiesta, nosotros decimos, qué milagro, ese es un milagro. Es un milagro. Yo sé que yo siempre cito aquí a Coldo, siempre le cito y le seguiré citando, ¿no? Es un milagro ese vasco aquí, ¿no? Yo sé que hay otros vascos aquí, ¿no? Pero se nota que era un hombre duro, ¿no?
se le ve esa roca y el Señor le trajo. No hay corazón difícil y para nosotros hay fiesta cuando el Señor nace en el corazón. ¿Cuántas veces estamos orando por un familiar, no? Y de pronto sabemos la noticia que ya es creyente, que ya está, digo, wow, ha nacido ahí el Señor en el corazón de esta persona, ¿no? El Señor sigue naciendo, así que para nosotros esa es una fiesta bonita. Recordamos aquel nacimiento del Señor Jesús, pero Él sigue naciendo todos los días. Y esta familia está creciendo por todo el mundo. Hay iglesias y iglesias por todo el mundo que el Señor Jesús está naciendo ahí en el corazón de ellos. Amén. Lucas 2:14 dice: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Amén. El Señor se ha manifestado y el Señor sigue manifestando hasta el día de hoy. El Señor sigue salvando hasta el día de hoy. Y no debemos desistir de orar por nuestros familiares, por nuestros amigos, por las personas duras, porque el Señor sigue naciendo en el corazón de la gente, porque Él murió en la cruz para salvar y Él sigue salvando. Amén. Nos ponemos de pie. Señor, te damos gracias, Dios, por la palabra, por la predicación de tu palabra. Tu palabra es vida, tu palabra es poder, Señor. No somos nosotros, oh Dios, somos incapaces de hacer cualquier cosa. Eres tú, Señor, que obra milagros, todavía, obrando milagros, oh Deus, em meio de tu pueblo, Senhor. Has obrado esse milagre há 2024 anos, Senhor, para salvar, para resgatar o que se havia perdido, Deus. Gracias te damos por aquele momento. Gracias te damos por la cruz, por la muerte de nuestro Señor Jesucristo allí, porque solo así, por meio de su sangre, nosotros fuimos sanados. E hoje podemos entrar en el lugar santíssimo e compartilhar contigo diretamente. Gracias por essa tão preciosa salvação. Bendice tu pueblo. Sigue salvando, Senhor. Te pedimos por nossos familiares, por nossos amigos, aqueles que todavia não te conhecem. Pedimos por eles, Senhor, que eles também possam receber este milagre em suas vidas. Em nome de Jesus te entregamos este momento. Amém, Senhor. Amém.